Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están, visionarios? Gano dinero invirtiendo en GoPro. Bueno, vamos con este case study de la famosa empresa conocida de cámaras digitales GoPro, y vamos a comentar esta empresa porque yo entré en ella en 2014. Justo fue un año antes más o menos de haber hecho el curso. Entonces este case study, bueno, pues solo participé yo, obviamente, porque aún no existía esa comunidad de bolsa, ni ese chat, ni ese foro, ni nada, ¿no? Entonces, bueno, espero que te guste este case study. La verdad es que es muy interesante porque fue una empresa que acababa de salir a bolsa, como ahora veremos. Tenía muchas probabilidades de hacer un buen rally, y bueno, afortunadamente pude capturar la mayoría de ese rally. Y bueno, hoy te lo cuento para que, como siempre hacemos, ¿no? En este case study, en este caso de estudio, podamos ver paso a paso qué cosas se tienen que cumplir para encontrar empresas de este calibre que al final pues hacen mucha rentabilidad en poco tiempo. Bueno, vamos con el disclaimer, como siempre, que dice: la información aquí contenida es puramente educacional. Todo lo que aquí digo es resultado de mi experiencia, pero puede no ser la verdad. Consulta a tu asesor financiero antes de tomar cualquier decisión, porque, como sabemos, bueno, él es el que mejor te puede ayudar, ¿no? Asesorar en función del perfil de riesgo que tú puedas tener. Bueno, idea de empresa. Bueno, al final sabemos que es un sector, se encuentra en el sector de productos electrónicos, cámaras. El producto que hace, el que no lo sabe, seguramente que tú lo sepas, pero bueno, el que no lo sepa, pues desarrollan, producen y venden cámaras personales de alta definición empleadas en grabaciones y toma de fotografías de deportes extremos. El timing de la industria, bueno, pues miles de personas quieren compartir sus vídeos haciendo locuras, y gracias a GoPro y las redes sociales eso es posible, ¿no? Tenemos un montón de bueno, deportes extremos en sí, que si esquí, que si, digamos, bicicleta, surf, paracaidismo, etcétera, que ya de por sí pues es muy aventurero, muy arriesgado. Y si podemos tomar, digamos, esas fotografías o esos vídeos en alta definición de cómo el tío se está tirando en paracaídas, digamos, digamos, como qué es lo que él está viendo, ¿no? Poniendo la cámara, como sabéis, en el casco, cosas así, pues al final quedan vídeos chulísimos que la gente obviamente luego va a YouTube y los comparte con sus amigos, o ellos mismos, ¿no? Esas personas mismas que, bueno, pues a nivel personal no hace falta que sean un super pro, un super deportista de élite, sino que también pueden comprarse su cámara y hacerse sus vídeos guapos de estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, gracias a que también justamente ahora las redes sociales están pegando un boom muy fuerte, pues que si Instagram, Facebook, YouTube y demás, todo eso tenemos, digamos, la capacidad de compartirlo fácilmente, pero más importante aún, que todo el mundo pueda ver o todo el mundo pueda hacer eso. Entonces, claro, se junta GoPro por un lado, las redes sociales, también fanatismo que existe por este tipo de deportes de riesgos y demás. Pues claro, tenemos ahí un timing perfecto para que GoPro, pues nada más salir a bolsa, haga una cosa muy interesante, ¿no? Bueno, aquí tenemos básicamente las típicas cámaras de GoPro, las Hero, y bueno, esta no sé si es la 4 si no recuerdo mal. Y bueno, tenemos ahí una tía haciendo surf con la cámara pegada en tipo arnés, ¿no? Y bueno, ahí vemos, eso es un poco lo que se hace. Se pueden pegar en la tabla, se pueden pegar en el casco, ponértelo tipo arnés, hay muchas opciones. Bueno, datos de interés que tenemos entre manos, ¿no? con esta empresa. Bueno, al final GoPro nace para cubrir la necesidad de su creador, grabar sus hazañas sobre las olas, ¿vale? Pues eso, un surfero que quería, digamos, un poquito grabar lo que le estaba haciendo para compartirlo con sus amigos, para ver qué tipo de ola cogía y demás. Y bueno, pues se cuenta que él ya había hecho un prototipo, por así decirlo, casero, ¿no? Pues no sé si a lo mejor habrá cogido una cámara normal, la habrá recubierto de un plástico, la habrá metido en algún tipo de plástico o algo para, digamos, grabar este tipo de tomas buenas. Y bueno, pues con ese prototipo lo que quiso es empezar a fabricarlo. Y bueno, no tenía financiación a nivel personal, pero consiguió financiarla vendiendo cinturones de perlas y conchas, ¿vale? Algo muy surfer. Se ve que el tío, pues no sé, se le daba bien un poco este tipo de cosas, pues empezó a hacer esos cinturones y los vendía pues en algún puesto tipo hippies de estos que encontramos en las costas, ¿no? En verano en España y demás.
yo creo que eso es un poco lo que pasó y fijaos, al final pues una compañía que ahora veremos llegó a valer muchos billones de dólares, que al final pues solo con una idea y con esa financiación propia, que muchas veces la gente se queja, ¿no? De no, es que no tengo dinero para montar mi idea. No hace falta, si al final tienes interés, la idea es buena y ejecutas, pues al final obviamente todo se consigue. Bueno, en 2014 el 21% de las cámaras digitales vendidas en Estados Unidos eran de GoPro y dominaba el 90% del mercado de cámaras de acción. Ha sido la compañía de cámaras que más rápido ha crecido en la historia de Estados Unidos. Las cámaras GoPro han acabado siendo implementadas en muchísimos ámbitos, como NFL, que es National Football League, fútbol americano de toda la vida, cine, conciertos de los Rolling Stones, maniobras de ejército y demás. Bueno, los Rolling Stones son famosos por colocarse las cámaras pues, por todo el escenario, en la punta de la guitarra, ¿no? En la batería y demás, para que cuando hacen esos vídeos que luego venden en DVD y tal, para que la gente pues, pueda ver el concierto si no ha podido asistir o bueno, ver ese tipo de conciertos en tenerlos grabados, pues lo puedan ver, digamos, no solo las típicas tomas que va el tío con la cámara, sino también tomas mucho más personalizadas, mucho más personales cuando tienes la cámara, digamos, contigo, ¿no? Prácticamente. Bueno, vamos a ver los fundamentales que yo estaba comprobando en el momento en que se produjo ese patrón que tenía tan buena pinta y que estaba a punto de producir un punto de entrada interesante. Bueno, tenemos aquí como siempre market cap, capitalización de mercado de una empresa de 7.3 billones de dólares. Fijaos, una empresa que empezó financiándose prácticamente cuántos cinturones se habrá vendido y podrá haber vendido este señor y a qué precio, ¿no? Pues igual a 1.500, 2.000, 5.000 dólares como mucho habrá empezado esa idea y luego fijaos cómo fue creciendo y creciendo. Bueno, sin más dilaciones, una empresa de 7.3 billones que encima luego veremos llegó a valer pues casi 14, 15 billones, ¿no? O sea que una barbaridad. Bueno, fondos no disponibles, esto veremos ahora porque como no es que probablemente no existieran fondos, simplemente que era una empresa muy nueva, era una empresa en fase de IPO, acababa de salir a bolsa apenas unas semanas y por tanto sabemos que MarketSmith, de los datos donde yo recabo esta información, que es la plataforma donde yo recojo esa información fundamental, te provee estos datos trimestralmente, no habían sacado ningún trimestre aún, digamos, como compañía pública, por tanto no podíamos ver ese numerito, pero eso, claro, eso pasa de not available, es decir, no disponible, a 30 o 40, 50, por tanto no quiere decir que en tres meses hayan comprado 40 fondos de golpe, sino que a lo mejor pues el primer día, segundo día tal, se van posicionando y luego en ese trimestre hacen el recuento, los fondos que tenga la empresa hasta ese momento son los que salen, ¿no? Entonces, bueno, seguramente que GoPro haya tenido, por lo que vamos a ver ahora, ese price action que hubo, seguramente tuvo muchos fondos ya con la empresa en cartera, por tanto, seguramente que este dato pues, ahora mismo no nos sirve de mucho. Fijaos, el EPS están centrados en puro crecimiento y ya 2013, 2014 tenían, digamos, ese crecimiento que vemos en 2015 un poquito, esto estamos hablando de 2014 siempre, en 2015 tenemos una estimación de que va a bajar un poquito, pero siguen, digamos, ahí produciendo dinero, ¿no? Si vemos, por ejemplo, en la aceleración que estamos viendo ahí en las ventas, ¿no? La gran aceleración en su facturación, vemos que pasa de -8, 38, 46% y en el EPS, estaba comentando antes el EPS, digamos, anualizado, ¿no? Eso que vemos ahí 2013, 2014, 2015, vemos que el EPS trimestral pone también not available, significa que están centrados un poco en el desarrollo, en la expansión, en el crecimiento de la empresa. Al final, cuando una empresa sale a bolsa o cuando una empresa es prácticamente nueva, como siempre comento, no interesa tanto, sobre todo si es una empresa que puede crecer mucho, no interesa tanto empezar a dar beneficios, no interesa tanto empezar a establecerse como empresa, porque para establecerte primero tienes que haber llegado a la etapa de madurez, ¿no? Y obviamente esta empresa llevaba muy poquitos años viva y en comparación con lo que podía llegar a ser, pues obviamente tenía mucho aún por crecer, por caminar, por expandirse. Por tanto, toda esa facturación, en vez de, digamos, que sea beneficio, ¿no? Pagar a todos los empleados y demás y luego que se quede un beneficio, esa facturación, ese beneficio que pudiese quedar, lo que se hace es se reinvierte otra vez nuevamente
en más marketing, en más salarios, o en contratar a personas, mejor dicho, ¿no? Para expandir el negocio, para abrir sedes en otras partes del mundo, crear nuevos tipos de cámaras, es decir, más investigación, más desarrollo, todo este tipo de cosas que puedan mejorar la tecnología para, obviamente, ofrecer mejores productos aún, seguir compitiendo bien contra el mercado, seguir digamos, siendo el número uno, ¿no? Por así decirlo, el market leader, como siempre decimos en Visionar Bolsa. Por tanto, vemos ahí que prácticamente no tiene PS, pero no nos importa porque no es momento de tener beneficios, sino de crecer. Bueno, el cortos, muy interesante, hay que ver que teníamos un 40% del float en corto, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues el float es el número de acciones totales que existen en circulación, es decir, que uno puede comprar y vender en el libre mercado, no son las acciones que existen en total, que son las outstanding, como sabemos, que esas también pueden ser, digamos, de directivos, etcétera, que tienen, digamos, están como bloqueadas, ¿no? No se pueden vender, no nada, porque eso es empresas de la autocartera acciones de la autocartera, ¿no? De la empresa, y por tanto esas no se tocan. Pero el float, es decir, las que se venden en bolsa en esa primera IPO, en esa primera salida a bolsa, todas esas acciones que se emiten, de esas acciones, el 40% se habían puesto los inversores o las personas individuales en corto, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que mucha gente no creía en el potencial de esta empresa. Recuerdo además un tuit muy interesante que vi en stockswitch.com, que es una red social, como sabéis, como Twitter, pero de bolsa específicamente, y bueno, pues metiéndome en el timeline de GoPro, metiéndome, digamos, en la sección de GoPro, donde todo el mundo hablaba sobre GoPro, había un tweet que me llamó mucho la atención de una persona, no sé quién era, no lo seguía ni nada, pero dijo que era imposible que una cámara pegada a un palo, ¿no? El selfie stick famoso pudiese una empresa que fabrica ese tipo de cámaras pudiese valer 7.3 billones de dólares, ¿no? Que era una locura totalmente. Por tanto, vemos que ya no es un poco lo que uno pueda pensar de la empresa en sí, sino que también había un poco de resentimiento, un poco de odio, ¿no? hacia ese valor que ahora veremos estaba a punto de romper máximos históricos, ¿no? Entonces, vemos que el sentimiento del mercado, el sentimiento de esa gente que estaba en corto probablemente era un poquito, como digo, de rabia, de resentimiento, y de que esta empresa tiene que caer sí o sí, por tanto, yo voy a ganar dinero cuando, estoy en corto y cuando baje, ¿no? Entonces, vamos a ver que eso, ya como siempre decimos, como comentamos también en su día cuando hicimos el vídeo de invertir en corto, de por qué no se recomendaba, ¿no? Operar en corto, mejor dicho, veremos que incluso si uno puede llegar a tener razón, pues al final, porque la empresa efectivamente sea un corto o porque vaya a bajar o lo que sea, puede ser que esté equivocado, ¿no? Que el timing no sea bueno y que te entres a meter en corto mucho antes de lo que empieza a bajar y te comes una subida muy fuerte. Pero bueno, vamos a ver el técnico, que era lo que yo vi en ese momento de estos fundamentales que hemos visto, todas estas ideas que hemos comentado sobre la empresa, todo perfecto. Vamos a ver ahora el técnico, porque obviamente también me llamó mucho la atención ese patrón que vemos ahí, esa fase IPO base. Tenemos un patrón dentro de esa fase de bull flag, ¿no? Una bandera alcista de libro. Vemos las dos velas esas fuertes semanales, el gráfico semanal, con mucho volumen, y después una consolidación lateral que parece que el precio ahí se muere entre 35, 38, 40, 45, 48 dólares, ¿no? Se queda ahí un poquito consolidando. Dura 9 semanas este patrón. Y tenemos un volumen medio diario de 9 millones de acciones. Por tanto, más que de sobra, más liquidez de la que nosotros podamos esperar. Nosotros sabemos que con 100.000, 150.000 acciones diarias es un poco lo que vamos buscando, lo que necesitamos, ¿no? Para posicionarnos en Visionario Bolsa, pero tenemos obviamente mucha liquidez, por tanto, genial. Bueno, vamos a ver esa gestión de entrada. ¿Cómo fue cuando tuve esa primera entrada? Bueno, vemos aquí esta vela de continuación en ese patrón que acabamos de ver, ese patrón de bull flag. Vemos cómo el volumen había muerto en esa consolidación, lo cual es perfecto, y de repente empieza a acelerar muchísimo, y vemos también que ese price action, esa subida en precio y acompañada de ese volumen, nos indican que podemos estar en lo cierto. Bueno, éxito a la primera sí, porque vemos que, nada más poner el dinero a funcionar,
¡boom! Empieza a subir muy bien y ahora veremos las consecuentes semanas como fueron. Pero fijaos también otra cosa muy importante es que el RS Rating, digamos, esa línea que vemos abajo del price, del precio, ¿no? Vemos cómo estaba pues tocando una especie de consolidación, ¿no? Y de repente se hace un breakout en precio, pero también se hace un breakout en el RS Rating. ¿Qué quiere decir? Que un poco existe una divergencia que indica que cuando llegamos a los máximos, a los valores iguales que la vez anterior, en precio, por ejemplo, nosotros estamos haciendo muchísima más fuerza relativa. Por tanto, quiere decir que el interés con el cual se ha roto que se ha producido esa rotura máximos históricos ha sido muy fuerte. Por tanto, añade probabilidad de éxito a nuestra operación. Bueno, la fecha de entrada fue 29 de agosto de 2014. El precio de entrada fue $50.02. Volumen de entrada 10.2 millones de acciones tradeadas, ¿no? en ese día, y entro con una posición de 15% de mi capital, ¿vale? De mi cuenta total. Por tanto, ya vemos que existía también una confianza por mi parte, porque estaba invirtiendo, pues, del máximo 20% que invertimos, pues estaba metiendo un 15%. Por tanto, ya digamos que yo veía que eso tenía muy buena pinta, ¿no? Más planitas alineados, obviamente, más probabilidad de éxito y más confianza tengo a la hora de poner mi capital a funcionar. Bueno, vamos a ver la salida. Vemos esta semana, fijaos cómo se produce esa primera rotura, a la semana siguiente más. Vemos ahí una velita roja con muy poco cuerpo, que además encima hace muy poco volumen. Eso de toda la vida es un no supply, como sabemos, una vela de no oferta. Lo que indica es que ha subido un montón, sí, pero obviamente no tenemos esas dos velas últimas que nos lo dicen, ¿no? Pero cuando tenemos esa subida fuerte y de repente tenemos una parada en prácticamente poco volumen, con poco cuerpo y demás, eso indica que no hay mucha gente interesada en hacer caja, ¿no? En recoger beneficios tras esa subida. Por tanto, quiere decir que es muy probable que la subida la semana siguiente o el periodo siguiente, en este caso gráfico semanal, entonces semana siguiente, tenga la continuación que vamos buscando, ¿no? Por tanto, súper bien. Fijaos, el RS también disparadísimo para arriba. Cuando tenemos esa vela roja apenas hay pullback, apenas hay bajada en fuerza relativa y volvemos a subir súper bien. Y bueno, fecha de salida 29 de 09 de 2014, es decir, prácticamente un mes en la operación. Precio de salida son $90, llegó no sé si a 99, no llegó a 100, pero estuvo muy cerquita, 98,5, 99,5, algo así. Motivo, euforia. Obviamente vemos como ese volumen, esa aceleración que vemos tan fuerte, que produce prácticamente un volumen que es más grande que lo que nunca se había visto históricamente en la historia de la compañía. Por tanto, tenemos una aceleración muy repentina de precio en las últimas semanas y después de haber subido un montón, vuelve a subir un montón, pues acompañado con volumen, pues obviamente eso es euforia. Y bueno, el timing de salida fue bastante bueno porque clavamos ahí bastante cerca de la salida, ¿no? Bueno, salgo con la posición igual de 15% que tenía, por tanto me quito todo, y la rentabilidad de ese digamos, desde los 90, bueno, hasta los 90, desde entrando en 50.02, es de 79.93%, y lo que hace es generar una rentabilidad total en la cartera de 11.99%, ¿vale? Es decir, calculo 79.93 por 15 dividido 100, te sale esa rentabilidad, ¿vale? O sea, es decir, con solo 15% de mi posición, es decir, que tengo un 85% que pueda tener invertido en otro lado o simplemente liquidez, estoy generando en prácticamente un mes una rentabilidad total a mi cartera de prácticamente 12%, ¿vale? Este es el tipo de operaciones que siempre buscamos en Visionarios y que obviamente con 3, 4, 5 de estas empresas al año, al final es como hacemos realmente la rentabilidad. Así que bueno, conclusión muy importante, las mejores ideas salen de la necesidad humana. Tenemos a esta persona que tenía una necesidad humana, es decir, quiero compartir esto con mis amigos, para mí es importante, seguramente que hay muchas otras personas
en todos los ámbitos, en surf, en bicicletas, en paracaidismo, en todo tipo de deportes, que le gustaría poder compartir o tener estos recuerdos de sí mismo, ¿no? Para también mejorar y demás, verse cómo está haciendo ese performance, ¿no? Desarrollando esa actividad y poder también ver dónde puede mejorar. Y él dijo que bueno, pues esto era una idea de negocio y la desarrolló. GoPro consigue posicionarse como número 1 en su servicio, esto lo sabemos hasta el día de hoy prácticamente, sí que existen las cámaras estas chinas en Alibaba y demás, pero al final GoPro es GoPro y es así, ¿no? No se puede comparar un Ferrari con un Toyota. La gran aceleración en ventas nos muestra que la acogida es enorme, ¿vale? O sea, no la acogida del mercado, sino la acogida del mercado de las personas, ¿no? De la sociedad. Es decir, el producto es muy bueno, la gente quiere comprarlo, en Navidad se lo piden por Reyes, por Navidad, por etcétera, por los cumpleaños. Hay mucha, incluso gente normal que se lo quiere comprar un día normal, pero vemos que hay mucha, digamos, demanda y, por tanto, eso genera mucha aceleración en ese crecimiento que estamos viendo trimestre a trimestre en las ventas que estamos viendo en la compañía. Un número enorme de cortos demuestra que muchísimos inversores desconfían en el valor, ¿vale? Lo que he comentado antes, incluso si tienes razón, porque por ejemplo ahora GoPro está súper hundida, ya tocó esos máximos y luego empezó a bajar, incluso si estas personas podrían tener razón, hay que tener mucho cuidado porque invertir en corto tienes que clavar el timing muy bien porque hay que pensar que sí, estas personas tuvieron razón vendiendo en 50 o en 60 o en lo que sea, pero claro, primero llegó prácticamente a 100, o sea, casi un 100% de pérdida o ese dinero prácticamente que tú has invertido en corto lo has llegado a perder en un momento al 100%, tu broker te ha tenido que llamar seguramente para que pongas más dinero o te ha cerrado incluso la posición. Y fíjate, igual te has cerrado la posición con un 30, un 40, un 50% de pérdida y sin embargo tenías razón, ¿vale? Eso siempre es muy frustrante. Entonces, ¿qué hay que hacer con esto? O no invertir en corto porque es complicado de hacer o simplemente pues, ser muy bueno en el timing y clavarlo a la perfección. Bueno, se produce un short squeeze de libro que lleva a la euforia y ahí recogemos beneficios. Short squeeze, como sabéis, es cuando literalmente significa estrujamiento o estrujamiento de los cortos, es decir, ha habido mucha gente que estaba en corto, como vemos aquí, mucha gente como yo quería entrar en el valor por primera vez y la gente del otro lado que tenían el valor en cartera o tenían el valor en propiedad, esas acciones no querían venderla porque decían, joder, esto está rompiendo máximo histórico, va con mucha fuerza, probablemente siga subiendo, entonces yo voy a mantener esta posición, ya venderé más arriba, si puedo estirar un poco esas ganancias, perfecto. Por tanto, mucha demanda por la parte de la gente que queremos entrar por primera vez, poca oferta por la gente que no quiere vender porque ve que el valor va a subir mucho y además tenemos una demanda extra porque los cortos, como tienen que cubrir cuando les salta el stop loss o cuando quieren decir, oye, mira, me he equivocado, me salgo de la posición, tienen que recomprar acciones. Tenemos dos demandas, los cortos, las personas que queremos entrar por primera vez y únicamente la mitad de oferta, porque cuando sabemos que la gente cuando se pone muy codiciosa, la cosa va subiendo mucho, cancelas tu orden de salida, en vez de vender 1000 acciones para vender ya el total de tu posición, igual vendes solo 100 o 200 para tomar un poquito de beneficio, pero dejas el resto correr. Por tanto, se seca la oferta, es decir, la cantidad de oferta disminuye y la cantidad de demanda aumenta. Por tanto, existe un desbalance muy fuerte entre oferta y demanda y eso hace que se produzca el short squeeze, ¿vale? Es decir, un aumento del precio increíblemente rápido e increíblemente grande porque existe esa descompensación, ¿vale? Entonces es algo muy bueno, yo lo vi bastante claro, ¿no? Idea de negocio, fundamentales, técnico, tenemos gente en corto, una IPO tal, una empresa muy líquida, una empresa con mucha innovación, esto va para arriba seguro y obviamente es así como puede capitalizar ese movimiento tan bueno. Bueno, un solo valor nos deja un 11.99 en el total de la cartera, ¿no? Por tanto, una operación súper buena y al final esto es lo que importa, ¿no? Saber que cuando estamos invirtiendo estamos, digamos, pisando sobre seguro. Obviamente puede pasar cualquier cosa, podemos no tener éxito a la primera, como ha pasado en muchos otros case studies, ¿no? Que nos han saltado el stop loss, pero al final las cosas están ahí, la idea es buena, las fundamentales están ahí, el técnico es bueno y si todos los planetas están alineados, si tenemos un buen timing, vamos a ganar dinero estadísticamente, ¿vale? Me da igual si me salta el stop loss, pues un 5% que pierdo, pero luego cuánto voy a recuperar, ¿no? Al final es muchísimo dinero lo que puedo ganar, un 80% contra un 5%, ¿cuántas veces puedo fallar
con ese 80% de rentabilidad que he sacado a ese 15% que tengo de posicionamiento, ¿no? Pues me permite fallar muchas veces, ¿no? Esa es un poco la idea con Visionarios Bolsa. Bueno, ¿cómo encontrar la siguiente GoPro? Al final lo que sabemos es que lo importante, digamos, es la clave, ¿no? Es descubrirlas antes de que hagan el movimiento explosivo. Estas empresas que podamos nosotros encontrar en el futuro, ¿no? Basándonos en la historia que vemos que siempre se repite, ¿no? ¿Qué características tenían estas empresas, ¿no? Si podemos saber esto, al final lo que hacemos es ser capaces de ir al presente o ir al futuro y decir, vale, las empresas que pueden hacer estadísticamente un movimiento interesante, como GoPro, como SQ, como Shopify, como Amazon en su día, etcétera, o sea, empresas que realmente valen la pena invertir, tienen esta y esta característica a nivel fundamental, a nivel técnico, a nivel idea, etcétera, etcétera. Entonces, si podemos saber un poco todo eso, podremos, como digo, replicarlo nuevamente en el presente o en las siguientes empresas que saldrán a bolsa o las siguientes empresas que hoy existen y podemos, digamos, aplicar nuestros filtros buscando esas cosas, esos parámetros y encontrarlos, ¿no? Pues aquí esto es lo que precisamente quiero enseñarte a hacer. Si te metes, por ejemplo, en visionariosbolsa.com, que es el nombre que le di a mi curso de bolsa, el curso que yo imparto, y solamente registrándote, poniendo tu nombre y tu email, te mandaré los 4 primeros vídeos del curso donde precisamente explico esto que acabo de comentar, es decir, vamos a ver análisis técnico, análisis fundamental, psicología de trading, todos este tipo de cosas, de factores que son súper importantes para realmente capitalizar este tipo de empresas, ¿no? Y vas a ver, vas a entender bien por qué la estrategia de Visionario Bolsa tiene todo el sentido del mundo. Al final nos basamos en la lógica y en el sentido común para hacer nuestras inversiones, como acabamos de ver precisamente en este case study de GoPro, y eso es un poquito la idea. Seguramente que te van a encantar los vídeos, el primero te llegará inmediatamente y para los siguientes, el segundo, tercero y el cuarto, te llegarán los próximos días a tu correo. Así que muy atento al correo electrónico y nada, espero que, como digo, haya sido este vídeo instructivo, educativo y que hayas aprendido un montón. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.